Mucho gusto saludar en esta su casa a Juan Ignacio Zavala. Juan, ¿cómo estás, Mauricio? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué te dio por la literatura? Platícamelo, por favor. Bueno, pues es ahí un gusanillo que siempre queda por ahí a los que escribimos de alguna u otra manera, o simple y sencillamente a los que nos gusta leer, ¿no? Entonces, esta es una segunda novela que creo que ya va agarrando un poco más de forma que la primera, ¿no? Siempre... Bueno, sí, de eso se trata. De eso se trata, de superarse, ¿no? Bueno, estamos viendo el legado. El legado es, digamos, en términos políticos, meternos justamente la sustancia política de un país, que es la familia. Así es. ¿No? O sea, no hay sustancia política más antigua, más movible, más que la familia. Entonces, una relación con el padre, una relación con el sexo opuesto, por llamarlo de alguna manera, experiencias por ahí. Platícanos esta situación de, a mí me llamó mucho la atención el asunto de hacerse una pregunta de, ¿me llevo mal con las mujeres por la mala relación que tuve con mi papá? No, bueno, quizás ese también puede adivinar el sujeto aquí, digamos, el personaje central. Es un cuarentón, un hombre ahí divorciado, en busca de recomponer sus relaciones con las mujeres, y se topa a esa edad ya pues, con la sombra de su padre, para bien o para mal, aunque su padre es una buena persona. Pues él no sabe cómo procesar eso, ¿no? Entonces, creo que es de estas circunstancias, ¿no? Cuando ya en la vida no solo tienes que ver para adelante, ¿no? Hay edades donde nada más ves para adelante. Aquí ya hay que empezar a echar a ver el retrovisor y ver qué es lo que sucede y por qué haces lo que haces, ¿no? Y generalmente, bueno, también él vio un patrón de matrimonio, el de sus padres, completamente diferente en términos de generación. No es lo mismo nuestra generación con la de nuestros hijos que la nuestra con nuestros padres. Y había todavía, el abismo era mayor, ¿no? Ahorita nosotros atinamos todavía a apretar 2, 3 botones, ¿no? Entonces, entonces a él le queda esa... ¿Qué tanto de ti sacaste en la tinta para utilizar esta novela? 2 o 3 cosas, no mucho. Bueno, la verdad, lo que viene de reflexiones políticas, del mundo político, sí, es básicamente lo que yo vi de los grupos de poder, cómo llegan a la presidencia y cómo empiezan a desvanecerse en ese sentido, inmediatamente. Y ya lo otro, pues no es más digamos, la configuración de ciertas cosas que veo, ciertos caracteres, ciertas maneras de ser, ciertas maneras de implementar y ciertas anécdotas, algunas pues ridiculizadas, algunas maximizadas. Pues, tú sabes cómo es eso en la literatura, ¿no? Es el acordeón que hace así abajo. Alberto, el tío del personaje, era y sigue siendo un furibundo antipriista. Sí. Eso sí me sonó como... bueno, no, eso sí lo suscribo. Eso me sonó como... Eso sí es muy mío. Sí. Sonó muy personal, ¿no? Sí, claro, porque ahí, como bien decías al principio, también hay una suerte de legado político, ¿no? Hay un pleito con el pasado político del personaje. Fíjate, cuando yo escribí esta novela, pues, uno si no se dedica a esto, pues se tarda mucho, ¿no? Ajá. En hacerlas pensé que estaba bajo el escenario, que el PRI ganaría fácilmente 2 presidencias consecutivas, entonces los personajes ven a distancia las cosas. No parece ser lo que vaya a suceder, pero digamos, sí también tiene este choque con el padre que fue panista o estuvo en los gobiernos del PAN y él encuentra ahí en esa vía su diálogo político. Sí, y la frase es del tío del personaje, quiero así es. dejarlo claro, pero así sí tiene un poco de ti en esa. Bueno, sí, hay ¿no? cosas casi todos menos el papá y las mujeres, claro que sí son muy... La carga de trabajo en la Secretaría de Gobernación, estamos hablando, sí. Con el inicio de sesiones de Congreso, es enorme, dices también en el comienzo del capítulo 5. Sí. ¿También es personal? No, bueno, yo no estuve ahí, pero digamos... Pero lo supiste, ¿no? Sí, creo que algo de lo que puedo yo hacer al escribir algo y meter otra serie de factores, como en este caso el político, es tratar de explicar un poquito más de lo que sucede, ¿no? A veces sí tenemos esta percepción de que todos son unos haraganes en el gobierno. La verdad es que hay niveles donde se trabaja muchísimo, ¿no? Y son trabajos abrumadores. ¿Por qué no se hace tanta literatura sobre la política mexicana? En este sentido, yo creo que puede ser un aperitivo para que haya una iniciativa tipo Martín Luis Guzmán, tipo Luis Espota, ¿no? Sí, que era muy buena tradición esa. Mira, yo creo que nuestros políticos, en lo personal, se volvieron muy crípticos, casi ágrafos, ¿no? Entonces, como tampoco tenemos este ejercicio de las memorias, ¿no? Incultos, sumamente incultos. Es una diferencia de políticos, ahí sí tiene que ver la generación, pero es muy amplia. Y creo que eso ha impedido, con esto de la falta de memorias, que los presidentes o los expresidentes escriben su 8º, su 9º, su 10º informe de gobierno. No escriben una memoria de lo que sucedió, como pasa
frecuentemente en Estados Unidos con cada presidente que sale. Entonces yo sí creo que esa falta de memoria hace que la literatura de corte político se haya perdido. Y por ejemplo, pues ahorita lo que ves es más una literatura narca, ¿no? Pero yo sí creo que la novela política es atractiva en sí mismo y puedes contar chismes muy a gusto sin necesidad de revelar nombres. Pues hay 2 o 3 que sí se pueden identificar, pero ya, por supuesto, ya queda muy chiquito ahí. Yo los invito a que lo lean, la verdad es que te está yendo bien, ¿no? Sí, ahí va bien, va jalando bien. El legado de Juan Ignacio Zavala, yo creo que el tema va a dar, algún día lo platicaremos con el mismo Juan o con otros, de que también la política mexicana, decía Aristóteles que la política es el arte del lenguaje. Así es. Y la política mexicana tiene todo hoy menos lenguaje, un lenguaje muy limitado. Muy limitado, se ha cortado mucho y yo sí creo que todo lo que puede suceder ahí es altamente novelesco y literario. Y los personajes, que aunque ya no son grandes personajes hacia afuera mediáticos, sí lo que le sucede puede ser literariamente hasta para Ibargüengoitia, deja tu espota. Exacto, ¿no? Jorge Ibargüengoitia, muy bien. Juan, muchas gracias por venir, esta es tu casa. Les recomiendo El Legado, nosotros nos vemos a las 6:45 de la tarde con el segundo Expreso Doble del Día. Quédense aquí en El Financiero Bloomberg con Susana Sáenz.